Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a Curiosidades Bíblicas. Llegó la luz. Despierta, tú que duermes. Hagamos juntos una red evangelística y conquistemos el mundo para Jesús, sin religión, sin dogma, sin doctrina, solo con su verdad y la ayuda del Espíritu Santo de Dios. ¿Me ayudarías? ¿Te animas? Comparte, suscríbete y dame un me gusta. Gracias y bendiciones. En el video anterior comenzamos a estudiar Mateo 24 y nos concentramos en la profecía dada por Jesús acerca de la destrucción del templo. Y como vemos, tanto la historia como la escritura nos comprueba este suceso tan devastador para el pueblo de Dios. Pondré en la descripción el link para aquellos que aún no lo han visto. Hoy continuaremos con el mismo capítulo de Mateo 24 que nos habla sobre las señales que Jesús dejó para que sepamos el tiempo de su segunda venida. Y vemos cómo Jesús nos anuncia lo por venir para que nos preparemos y no nos encuentre desprevenidos. Tocaremos un poco más profundamente algunas definiciones de palabras tocadas por Jesús, como su nombre, el Cristo y el Mesías. Significados que considero que debemos tener definidos debido a las enseñanzas que muchos hemos recibido. Mateo 24 del 3 al 8 dice: Luego Jesús estaba sentado en el monte de los Olivos. Se acercaron sus seguidores y le preguntaron en privado: Dinos, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu regreso y del fin del mundo? En esta ocasión Jesús estaba sentado en el monte de los Olivos, cuando se le acercaron sus discípulos para hablar con él en privado. Los discípulos y Jesús muchas veces tuvieron sus conversaciones en privado, donde Jesús les decía cosas que no les decía a nadie más. De manera que, de la misma forma que los discípulos subieron al monte de Olivo para encontrarse con Jesús a solas, nosotros también deberíamos hacerlo y nos daremos cuenta de las cosas maravillosas que Él nos revelará. Otra cosa que nos enseñan los discípulos con su ejemplo es que debemos estar seguros que de lo que ellos escribieron en los evangelios es real y fidedigno a las enseñanzas de Jesús, porque cuando tenían alguna duda, iban directamente a la fuente, a Jesús, al que habían adoptado como su rabí, como su maestro. Ya no consultaban con sus rabinos o líderes, y eso es muy importante, ya que ellos serían los que compartirían con el mundo entero esas enseñanzas. Leamos Mateo 24 del 4 al 5. Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Vemos que ellos le hacen a Jesús 3 preguntas. La primera fue: ¿cuándo sería el tiempo en que el templo sería destruido? Aunque no les dijo la fecha en que esto sucedería, se las dio como señal. La segunda pregunta fue: ¿cuál sería la señal que anunciaría su regreso? Y la tercera pregunta fue: ¿cuándo sería el final de los tiempos? Así que vamos entonces a comenzar con la segunda pregunta. Como ven, los discípulos, como buenos judíos, estaban acostumbrados a dejarse llevar por las señales que Dios enviaba por medio de sus profetas, ya que con el cumplimiento de ellas, su fe crecería. Lo primero que nos advierte es que debemos cuidarnos de los engañadores, que tuviéramos mucho cuidado. Y lo pongo incluyéndonos porque nosotros somos sus discípulos, y es contra los discípulos de Jesús que el engañador viene. Y no viene a los no creyentes, porque ya a ellos los tiene asegurados. De manera que debemos tener mucho cuidado con lo que escuchamos y leemos. La palabra para engañar en el griego es planao, que quiere decir descarriarse, perder el rumbo, desviarse de la senda o del camino, vagar hacia el error. Y de su etimología está la palabra plane, que denota un comportamiento desviado de lo que Dios dice que es verdad. Vagar en el pecado. ¡Wow!
Qué definición tan profunda. Así que miren qué importante es de lo que Jesús nos está advirtiendo. El engañador viene con todo. Su meta es que nos apartemos de la verdad de Dios. Y la herramienta principal que él usa es el nombre de Jesús, como para darnos la aseguranza que es verdad lo que nos dicen. Y por eso Jesús continúa diciendo que muchos vendrán en su nombre. Si Jesús dijo que muchos vendrían en su nombre, es porque su nombre es sumamente importante. Veamos entonces por qué tanta importancia, por qué eso es el nombre que los engañadores usan. Sabemos que los nombres tienen importancia, porque cada nombre tiene un significado y un propósito, especialmente cuando es dado por Dios. Los da con un propósito que va de acuerdo al llamado que esa persona tiene en el reino de los cielos. Vemos muchos textos bíblicos en donde Dios da nombres específicos a las personas y a los niños aún antes de nacer, y anuncia su misión y el por qué se los daba. Abraham, por ejemplo, se lo cambió por Abraham, porque él sería el padre de muchas naciones. Sí, también cambió el nombre de Sarai por Sara, y así podría seguir mencionándoles a muchos otros. De manera que la importancia en realidad no es el nombre, porque en Israel el nombre de Jesús era muy popular. La importancia viene porque fue el mismo Dios quien le dio ese nombre y declaró la razón por lo que ese niño se llamaría Jesús. Y este relato lo puede encontrar en Mateo 1:21 que leo. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: He aquí, la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. O sea, que el significado bíblico del nombre de Jesús es el Salvador o Él salva, porque Él sería el que traería la presencia del mismo Dios a la tierra entre los hombres. Y por eso es que dice que le llamarán Emmanuel. Pero como vemos, su nombre no fue Emmanuel, fue Jesús. Emmanuel solo indicaba que en él estaba la misma presencia de Dios y que esa presencia de Dios en él le daría el mismo poder y la misma autoridad que el Padre tiene. De acuerdo a Filipenses 2:9-11, nos dice que le dio un nombre sobre todo nombre. Es el nombre más poderoso que existe en la tierra, puesto que le fue delegado todo poder y toda autoridad de parte de Dios. Leamos. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús en hebreo es Yehoshua, o Josué en español, quien fue el sucesor de Moisés, y significa Jehová es la salvación. Nombre compuesto por Yud-Hei Vav-Hei, que es el nombre propio de Dios, y se menciona en el Antiguo Testamento 218 veces. Y por Yashá, que significa salva, sálvame, ser abierto, amplio o libre, para estar seguro, entrega salvación, vengar, defender, ayudar, rescatar, entre otros. Y se menciona en el Antiguo Testamento 206 veces. Así que Jesús salva, pero es porque Yahweh se lo concedió, porque la salvación viene de Dios y es Él quien la da. Y solo lo puede ejecutar a quien Yahweh se lo concede. Y le dio ese poder de dar o ejecutar la salvación a los hombres a Jesús. Pero esto no quiere decir que Jesús es Dios. No. Esto quiere decir que Jesús tiene
toda autoridad y potestad de ejecutar la salvación del alma de los hombres, aunque viene de Dios. Y por eso Jesús nos advierte que muchos vendrán en su nombre, porque esos que vienen en su nombre saben que ese nombre es la llave que abre la puerta para entrar al reino de los cielos. Miren qué importante es el nombre de Jesús. Todo el poder y toda la autoridad que ese nombre tiene. En griego, Jesús es Jesús y está registrado en la Escritura 923 veces. En español, Yehoshua es Jesús. En inglés y en cualquier idioma tiene el mismo significado. Él salva. No hay otro significado. Aunque ahora hago toda esta explicación tan minuciosa y tan explícita, es por causa de un comentario que un seguidor me hizo, lo cual considero muy importante traerlo a colación. Me dijo que le pareció muy buena mi exposición de la meditación anterior, la cual me alegra mucho y le doy las gracias a Dios, pero me aconsejó que no mezclara lo profano con lo santo. Me pareció un consejo muy bueno porque para él yo estaba equivocada, estaba haciendo una mezcla. Pero él se refería al significado del nombre de Jesús, aunque he leído ya muchos otros comentarios diciéndome básicamente lo mismo. Pero esta vez tuve que contestarle. Y por eso, del significado que me dio, el cual yo nunca había escuchado, pero como Dios tiene el control de todo, yo le dije que lo invitaba a escuchar esta meditación, porque justo estaría hablando de ese nombre. Pero su comentario ahora me hacía estudiar e investigar mucho más aún, no porque yo tenga alguna duda, sino porque Jesús nos dijo que tuviéramos cuidado para que nadie nos engañe. Y yo no quiero engañar a nadie. Y además, estoy muy consciente que cuando veamos o escuchemos que algún hermano en Cristo lo quieren engañar, lo quieren desviar, lo quieren apartar de la verdad de Dios, tenemos que actuar inmediatamente. No alejarlo, no. Actuar para decirle cuál es la verdad. El resultado es opcional de cada persona personalmente. Nuestra labor es advertirlos. Es por esta razón que siempre les pido que comenten para edificación, no para insultarnos u ofendernos, porque eso sí que es ofensivo para Dios. Así que muchas gracias, caballero, por su aporte. En referencia al significado de Jesús que él considera ofensivo para Jesús, es porque este hermano me dijo que Jesús significaba caballo. Yo no entiendo de dónde él sacó este significado, porque para caballo en hebreo se dice sus y también puede significar golondrina, grúa. Y yo no veo ninguna referencia o afiliación al significado de Jesús, ni en hebreo, ni en español, ni en el griego. En griego, caballo es hippos, y como verán, no hay nada relevante. Por lo tanto, esto es precisamente lo que Jesús nos advirtió, que tuviésemos cuidado. Cuando no tenemos los factores en línea con la palabra de Dios, tenemos que cuestionarnos, tenemos que investigar y asegurarnos que lo que nos enseñan está paralelo a las enseñanzas de Jesús, no a las enseñanzas de los hombres. Así como los discípulos nos dejaron como ejemplo que cuando ellos tenían alguna duda, ellos iban directamente a Jesús, nosotros debemos seguir ese ejemplo. Ir a Jesús, al Espíritu Santo de Dios, al Padre. El Espíritu Santo es el que está encargado de guiarnos a toda verdad. Por favor, revise cada palabra que he dicho con respecto al concepto equivocado que le han enseñado acerca de Jesús. Esto no lo he hecho con un espíritu de burla, ni de crítica, ni de humillación, sino con un espíritu constructivo y de edificar. Gracias por su comentario y gracias por su aporte. Otra cosa, no es una profanación hablar en mi propio idioma. Fue en la lengua española que yo conocí al Señor, que me ha bendecido en poder estudiar el hebreo y comprender la escritura sin hablar el idioma. Simplemente yo estoy estudiando.
Eso es un honor y un privilegio. Y es por eso que yo trato siempre de compartir con ustedes todo lo que más pueda para que ustedes también se gocen como yo lo hago. Y por eso le hice esta pregunta al caballero. ¿Qué pasa con los santos que Jesús había salvado que no hablan en hebreo ni lo entienden? Entonces, ¿están ellos siempre profanando el nombre de Jesús? Por favor, esto es muy delicado. Así que tengamos cuidado. Nadie se ofenda, por favor, si yo digo Dios en vez de Yahweh o Yuhei-Vahei. O si digo Jesús en vez de Yehoshua. No es una blasfemia. Es cuestión idiomática. Lo importante es el mensaje. Y ahora continuemos con lo que Jesús respondió a los discípulos. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Esas personas que vendrían utilizando el nombre o la autoridad de Jesús, lo harían para hacerse pasar por el Cristo, que los judíos han esperado por siglos. Comencemos entonces definiendo el título de Cristo, palabra griega que significa ungido o el ungido, y está registrado en el Nuevo Testamento 538 veces. Y como los discípulos reconocieron a Jesús como a ese ungido por Dios mismo, se combinó el nombre de Jesús con el título de Cristo, formando así el nombre de Jesucristo, que significa Jesús el ungido. Cristo en hebreo es Mashiach, que significa ungido, y viene de Mashach, que significa ungir, untar. Y está registrado en el Antiguo Testamento 69 veces. Y la primera vez que esta palabra aparece en la Escritura es en Génesis 31:13, donde dice: Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste un pilar, donde me hiciste un voto. Refiriéndose al acto de Jacob cuando tuvo el sueño de la escalera y ungió la piedra donde recostó su cabeza Queleo. Y se levantó Jacob muy de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la erigió por señal, y derramó aceite por encima. De manera que el concepto de Mesías está un poco confundido porque nos han enseñado que Mesías quiere decir el rey. Y no es el concepto. El concepto es el ungido. La Escritura nos habla de ungir a todos los que son apartados para el servicio de Dios y a los mismos utensilios. En el caso de Jacob, él ungió con aceite a una piedra. ¿Por qué? Porque él tuvo una experiencia personal con Dios. Porque él fue en una piedra donde recostó su cabeza y por eso la señaló como un lugar consagrado para Dios. Porque él ahí tuvo una visión e hizo voto sagrado a Yahweh. Todos los utensilios en el tabernáculo también fueron ungidos. Aarón y sus hijos también fueron ungidos. En fin, los ungidos con aceite en la antigüedad eran los sacerdotes, los reyes, los profetas, los enviados o escogidos para el servicio de Dios. No importaba si era extranjero o no, porque Ciro el Grande, que no era israelita, fue ungido y fue llamado Mesías, porque fue ungido para el servicio de Dios. Como escogido de todo lo que podía ser ungido, Jesús está en todas las categorías, como ungido como profeta, como sacerdote, como rey, como enviado y como escogido. Como escogido aparece en el libro de Daniel 9:25 y la única vez que el término Mesías aparece en todo Antiguo Testamento es Daniel 9:25 que leo. Has de saber y entender que desde la salida de la orden, para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Y en el Salmo 2:2, aunque no dice exactamente la palabra Mesías, dice el ungido, refiriéndose al Mesías ungido que Daniel habló. Leamos. Se levantan los reyes de la tierra, y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido. Isaías 61 fue proclamado por el mismo Jesús en el templo delante de todos, proclamando de esta manera que Él era ese ungido, ese enviado. Pero solo recita los 2 primeros versos del texto, proclamando así que Él había sido ungido por el mismo Dios,
para anunciar las buenas nuevas, es decir, el Evangelio a los pobres, no necesariamente físicos o financieros, sino pobres de espíritu, porque su llamado es espiritual. Tal y como lo dijo en las bienaventuranzas, para liberar a los que estábamos cautivos por el pecado, para abrir nuestros ojos espirituales, para liberar a aquellos que han sido prisioneros de doctrinas y enseñanzas falsas, y proclamar la venida del año favorable del Señor. El resto, me imagino, que lo hará cuando Yahweh lo envíe de vuelta para terminar de cumplir su misión. El resto de la profecía de Isaías. Jesús la proclamó en Lucas 4:18 que leo. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Y todo esto es de lo que Jesús advirtió a los discípulos y a nosotros, que debemos tener cuidado. Cuidado de todos aquellos que vienen en el nombre de Jesús proclamando Salmos 2, Isaías 61 y Daniel 9, haciéndose pasar por el príncipe Mesías, por el ungido. Ya han aparecido muchos falsos que se llamaron a sí mismos ser el Cristo y que engañaron a la misma comunidad judía porque lo declararon el Mesías. Jesús fue ungido por Dios mismo, no precisamente con el aceite que tipifica al Espíritu Santo, sino por el mismo Espíritu Santo, que cuando durante su purificación en las aguas por Juan el Bautista, a lo que nosotros llamamos el bautismo, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo bajó en forma de paloma y se oyó la voz del Padre diciendo que estaba complacido con Jesús y lo envió a ser probado en el desierto, y una vez probado y aprobado, comenzó su ministerio y llamado. Y continúa Jesús diciendo: Y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y caerán, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán, y se levantarán muchos falsos profetas, y a muchos engañarán, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y muchos han vivido tiempos de guerras y de rumores de guerras, tanto físicas como espirituales. Y seguirán más guerras y más rumores de guerras. Pero Jesús nos dijo que no nos alarmemos, pero dijo que todo esto era necesario, de los cuales debemos cuidarnos, protegernos, pero no alarmarnos. Y vemos cómo esta profecía del Señor se va cumpliendo una a una. Pero si queremos que el Señor regrese pronto, debemos evangelizar, esparcir la palabra de Dios a todo el que se nos presente por el camino. Oigan o no oigan, acepten o no acepten, te insulten o no te insulten. Aquí lo importante es lo que el Eterno piense de nosotros y que nos apruebe. Sepamos que hemos sido enviados al desierto para ser probados, al igual que fue Jesús enviado, pero confiad que Jesús venció al mundo. Amén, amén. Y con esto terminamos con nuestra meditación sobre las señales que nos dejó Jesús para guiarnos y ver venir su segunda venida, listos como buenos soldados. Dios mediante, en la próxima meditación tocaremos el tema del Espíritu Santo, porque usted lo pidió. No olvide hacer la suya. Y no olvide tampoco que nadie le lea las Escrituras. Léalas
Escudriñalas usted mismo, que nadie le cuente. Solo se la confirme. Regálanos por favor un me gusta. Suscríbase si aún no lo ha hecho. Deje un respetuoso y comentario, los cuales prometo contestar. Comparte este mensaje. Bendiciones. Shalom. Shalom.